con respecto al protocolo, ustedes, ¿en qué es en lo que ustedes están en desacuerdo? Porque el protocolo se implementó luego de que Naciones Unidas hace recomendaciones al Estado peruano. Entonces, ¿en qué es en lo que ustedes están en desacuerdo? Bueno, vamos a dejar bien en claro también. Los organismos internacionales a nivel mundial les interesa que el control de la natalidad sea establecido por todas las naciones. Y uno de los medios es el aborto. Es uno de los tantos medios que usan. Y recomienda, pero no impone, porque cada nación es soberana. Cada nación defiende su constitución, su realidad, su tradición y las leyes establecidas al respecto. Entonces, lo que diga las Naciones Unidas, lo que diga la ONU, la OMS y los demás organismos poblacional mundial que existe, no es un impositivo para nuestro país. El Estado no debería entonces acatar las recomendaciones del Sistema de Derechos Humanos de Naciones Unidas, OMS. Claro, lo que pasa es que como aquí hay un interés mundial de establecer un pensamiento único, en la cual todos deben de pensar desde una perspectiva que generalmente es la marxista y fusionada con los mega ricos mundiales, que son los que en estos momentos están pensando por todos nosotros para que se establezca una forma de conducir de los países, de las naciones. Ya todos han caído, la mayoría en Europa y Estados Unidos. Ahora con Donald Trump hay una reacción, ¿no? Pero además, y aquí en Sudamérica están cayendo igual. El Perú se resiste porque hay muchos compatriotas que estamos vigilantes para no dejar que nos quiten nuestra identidad en cuanto al respeto a la Constitución, al respeto a la persona humana, a los valores, principios éticos, morales y espirituales. Entonces, ¿cuál es la postura de la organización respecto a qué organismos debería hacer caso el Estado peruano o a acatar, más que acatar, recibir recomendaciones? Ya, buena la pregunta. En primer lugar, los convenios internacionales y tratados solo tienen carácter supletorio mientras no existe un ámbito de protección en el derecho nacional. Nosotros tenemos mayor ámbito de protección, como es el respeto de la vida humana desde el momento de la concepción. En otros países no es así, hay otras teorías. Y cuando hay Pero hay una mayoría en el mundo que se rige por el sistema de Naciones Unidas, ¿no? Pues, me refiero a ustedes, ¿qué organismos proponen que...? Vuelvo a insistir, vuelvo a precisar. En el derecho internacional eso rige siempre y cuando Perú no hubiese tenido ese ámbito de protección mucho mayor al de los convenios internacionales. Porque aquí la protección es desde el momento de la concepción. Y en el momento de la concepción hay vida. Gameto masculino, gameto femenino se unen, dan un cigoto, una unidad celular, que en griego significa cónyuge. ¿Ya? Y eso ya está en nuestra Constitución, en nuestras leyes civiles y el reconocimiento en las leyes penales, incluso porque nadie puede alterar ni modificar, y eso está en el artículo 117 del Código Penal, ya está establecido. Y lo que aquí están tratando es de traer a colación el aborto terapéutico de 1924, cuando la ciencia estaba atrasadísima. Y a nosotros no dicen conservadores, más conservadores son los que tienen la posición contraria. ¿Por qué? Porque la ciencia ha avanzado, ahora salva vida a los dos, a la niña o al niño, a la mujer y a la madre. Entonces lo que quisieran es que no quieren que se revise, sino buscan que se anule el protocolo. O que en este caso se respete la Constitución, eso es lo que queremos, que se respete la Constitución. Mientras tengamos esta Constitución, no puede ser
alterada. Ya el fallo del Tribunal Constitucional, el último, del 2009, es muy claro y ya estableció, mientras no existan circunstancias que puedan variar las razones de fondo, pues tienen que respetar, les guste o no les guste. Y por tanto todas las informaciones, sugerencias que vengan... Claro, eso es en términos legales, pero la posición de la organización, ¿cómo se posiciona respecto al aborto terapéutico? ¿No debería haber ese procedimiento en el Perú? Mire, la posición de los organismos internacionales generalmente obedecen al establecimiento de los empresarios de salud, los ricos que manejan laboratorios y tratan de imponer a las naciones la colocación de sus productos mediante estos mecanismos de introducción de modificaciones de constituciones. Entran por la puerta falsa con procedimientos administrativos que el Ejecutivo es el que realiza, mas no entran por el fondo porque no pueden. Ellos tienen que respetar la soberanía de cada nación y por ahí no pueden. Entonces, de esa manera, los organismos internacionales que sugieren, los estados son libres de aceptar o de no aceptar esas sugerencias, esas recomendaciones, que son funcionarios, porque cada vez que hay un pleno entre todas las naciones, no procede. Entonces, pero son los organismos dependientes de la ONU lo que realizan, y son funcionarios, no hay que darle mucha valía a eso. Lo que pasa es que hay un desconocimiento precisamente porque la perspectiva de la información solamente va por un lado, no va por el otro lado. Y es bueno cuando se da, los medios de prensa son imparciales, reciben de un lado como del otro. Esa es la pluralidad en la información, y que sea el pueblo quien decida, los usuarios que decidan, los ciudadanos que decidan. Pero si todo el tiempo van a estar con un solo argumento desde este lado que les conviene, porque el pueblo desconoce muchas cosas, que es la verdad. Justamente, igual, de todas formas, ALA Sin Componendo ha sido una organización que bueno, en este caso ha demandado el protocolo de aborto terapéutico, y antes también en 2004-2005 fue la pastilla del día siguiente, incluso antes que Pronsex iniciara este proceso de la medida cautelar. ¿Cómo funciona ALA Sin Componendo? ¿Qué es esta organización? ¿Con cuántas personas está conformada? Bueno, le voy a aclarar antes de contestarle. Pronsex no funciona desde 2004. No hablo de Pronsex, digo, estoy comentándole que incluso antes, ALA Sin Componendo sí ha realizado 2 demandas. Debido a que Pronsex, Manuela Ramos, Flora Tristán, Calandria y todos los del grupo llamados ONG feministas vienen actuando en el país desde muchos años atrás, y por eso nos vimos posibilitados nosotros, en estos puntos, intervenir. Ahora, ¿qué es nuestra organización? Nuestra organización tiene 2 pilares fundamentales. Luchar contra la corrupción, porque nosotros consideramos que hay una conexión entre la corrupción y los derechos humanos. Y el otro es precisamente defender los derechos humanos desde la concepción, porque la persona humana ya tiene dignidad desde que es concebido, ya es una persona, la naturaleza humana lo determina. Entonces, desde ahí defendemos. Entonces, esos 2 pilares hacen que estemos nosotros con muchas instituciones, también pro vida, conectados para poder agruparnos, y ahora más que nunca, en vista de que hay una crisis moral, social, política tremenda, donde ya los audios han revelado lo que todo el mundo sabía. ¿Cómo qué organizaciones? ¿Cuáles son las organizaciones? Son muchas que ustedes en las redes la pueden encontrar. De omitir a alguien y después se me vienen encima. Sí, hemos buscado en la página alguna que usted recuerde, las más resaltantes que recuerde, organizaciones con las que trabaja. Ahorita, por ejemplo, vemos
con mucha alegría que Padres en Acción ha tomado también una iniciativa y así hay defensores de la vida, e incluso como ciudadanos, ¿no? Algunos son, profesan una fe evangélica, otros profesan una fe católica y otros son independientes, y como ciudadanos es que están virtiendo una opinión en la cual la prensa no les da cobertura. Y por eso es que estamos nosotros más trabajando en redes, porque la prensa no da cobertura. Okay. Ese es el problema. ¿Qué tipo de trabajo conjunto realizan con organizaciones como Padres en Acción? ¿También con Mis Hijos No Te Metas? Con Mis Hijos No Te Metas, lógicamente tenemos que apoyar cuando hay iniciativas de venga de donde venga para hacer marcha de protesta, marcha de unidad, marcha de coordinación en la cual entonces hay una coordinación con estos grupos. Sí, ¿por qué? Porque todos tenemos un mismo objetivo, una misma finalidad, que se respeten nuestros derechos, y por eso es lo que nos une. No tenemos ahí banderas diferentes, sino el objetivo final, defender nuestros derechos y nuestra Constitución. ¿Y también los une en este caso una mirada confesional o religiosa? Ese es otro cliché que ustedes están lanzando, veo en todos los medios. Supongamos que ustedes no tengan religión, ¿ya? Supongamos. Ustedes deben de creer en algo, ¿no? Porque no hay ninguna persona que no crea, aunque sea una creencia humana. Y ustedes sí tienen derecho a opinar. Y si nosotros como creyentes somos ciudadanos, ¿por qué no tenemos derecho a opinar? Y ahí mismo viene el cliché. Son confesionales. ¿Qué confesionales? Nosotros estamos opinando como ciudadanos, como personas humanas. Y ese es el asunto, de que solamente hay una perspectiva de argumento, de opinión, y se están olvidando de la otra. Claro, le pregunto en el sentido de que justo en la medida de lo que usted me comenta, la Constitución, se supone que, en teoría, hasta donde tenemos entendido, el Estado no puede ser confesional o basarse en alguna religión, ¿no? A pesar que la religión católica sea la mayoritaria, por ejemplo, ¿no? Y por eso es que le pregunto cuáles son las visiones o el objetivo, sería un objetivo religioso detrás de grupos, movimientos y organizaciones que están haciendo estas demandas en políticas públicas al Estado peruano, ¿no? En políticas que al final van a afectar a toda la población, ¿no? Como usted habla de pluralidad, o sea, van a afectar a creyentes, no creyentes, practicantes, no practicantes. Entonces, por eso es como importante saber eso. Por eso, ya no tiene sentido hablar en esa forma, porque si lo acaba de mencionar, aquí lo que se trata es defender a la ciudadanía, al pueblo, y pero hay una mirada, pero por eso, hay, además de compartir esta mirada también solidaria, hay una mirada respecto de cómo deberían ser. Hay una mirada psicológica, antropológica, filosófica, jurídica, una mirada de ciencia, y también puede o no puede existir una mirada religiosa. Ya que eso no va a cambiar la estructura integral que existe en los argumentos que nosotros planteamos. Así que no lleven todo al terreno confesional, porque no es así. Okay. La mirada es integral. ¿La organización Alas Incomponibles se autodenomina como una organización católica? En derechos humanos es una organización católica. En la lucha contra la corrupción tenemos a nivel nacional la cantidad de voluntarios que nos informan, denuncias, todo, y ahí no entramos que es creyente, no es creyente, no hay nada de esas cosas. ¿Por qué? Porque hay un interés común, que no se roben la plata que les corresponde al pobre, al marginado, al excluido, al que no cuenten las leyes del mercado. A eso estamos atentos, y todos están colaborando y contribuyendo a que la página se sostenga, incluyendo una de sus apéndices, Fuera los Corruptos. Es una página muy conocida. Y también es parte de esta organización, de Alas Incomponibles. Exacto, y ahí estamos.
¿Y cuántos voluntarios hay a nivel nacional? ¿Cómo funciona? O sea, ¿cómo funciona esta Bueno, organización? ya esos son detalles, eso es derecho reservado y eso ya no podemos ya explicarlo públicamente. Ok, ¿cómo se sostiene con ingresos, con donaciones de Donaciones no directivos? tenemos, nosotros no estamos inscritos en AXI, no estamos inscritos, donaciones no. Simplemente tenemos un corazón y una mente, una inteligencia racional, emocional y espiritual. Y eso lo integramos y todos los colaboradores lo hacemos sobre la base de esa formación. Y ellos son los que prácticamente nos sostienen más con aliento y con darnos páginas que tratar, ¿no? ¿Quiénes dirigen a la Incomponenda? ¿Hay una junta directiva? Sí, los dos, y son dos instituciones. Una fue creada ya en 2002 de la lucha contra la corrupción, ¿Ya? en donde ahí teníamos más bien... ¿Cómo dos? No lo entiendo. Se supone que es Son a dos la Incomponenda. ¿Y instituciones. cuál es la segunda? ONG católica sin componente, una es de derechos Ya. humanos y otra es de lucha contra la corrupción. Ya. Ya, ok, eso no lo teníamos claro, por ejemplo. Ok, entonces, la ONG, me dice, es ONG católica. Sin componente, Sin el componente. nombre es sin componente, no tenemos componente con nadie. Y nosotros, yo les doy un dato para que vean que nuestro compromiso no es con nadie, por eso se llama sin componente. Ajá. En el tiempo de la dictadura fujimontesinista, presentamos un recurso de amparo contra las frecuencias que estaban manejando el gobierno de ese entonces, que anulaba a la oposición. Desde ahí nosotros hemos intervenido y ya era el tiempo de una dictadura existente. Entonces, nuestro sentido, nuestro objetivo es simplemente donde vemos inconductas, incorrección, se salen del derecho, se salen de la justicia, nosotros intervenimos. Porque en defensa de la mayoría de la población. Y aquella vez se hizo eso y todo lo que nos costó, una persecución tremenda. Como aquí también algunos datos que van a salir, va a ser motivo también de otra persecución a controlar cómo se sostiene, ¿no? Investigue lo que quiera. Okay. Entonces, sobre ALA sin componenda, sobre ALA, le preguntaba sobre la junta directiva, quiénes la integran, o sea, cuántas personas. Vayan a los registros públicos, quieren ustedes todos, no son periodistas. ¿Cuánto tiempo dura cada consejo? O sea, entiendo que vayan a los registros públicos, vean ahí, todo masticadito, quieren, no son periodistas, investiguen. En ese sentido, ya vayan, ustedes han venido a preguntarme de las cosas que se está llevando en el Poder Judicial y ahora salen con cosas institucionales. No, claro. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el objetivo? Claro, por supuesto.